Vamos a ir a la Biblia, al libro de Génesis capítulo 3. Libro de Génesis capítulo 3. Gloria al nombre de Cristo. Génesis capítulo 3. Versículo 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Versículo 6 del capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta allí. Padre, gracias por tu palabra, la cual es digna de ser recibida por todos nosotros. En esta noche, Dios mío, nos disponemos a escuchar tu palabra, a meditar en ella, para alcanzar, Dios mío, el conocimiento, Dios, para entender tu palabra, Dios, en esta noche. Que tu palabra fluya, corra y sea glorificada en los corazones, Dios, aquí presentes, y los que nos ven a través de la transmisión. Bendice a este pueblo, Señor, aleluya, de una manera poderosa. Glorifícate en esta noche, Señor, que tu presencia siga glorificándose en este lugar, en nuestra vida. Que tu gloria siga derramándose, Dios, en nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu presencia, de tu poder en esta hora. Quita todo impedimento, todo obstáculo, toda oposición del enemigo en esta hora. Quede sin poder y sin autoridad, Dios mío. Danos libertad, Dios mío, para, aleluya, escuchar tu palabra, para llevar este tiempo de predicación, Dios mío, y puedas tú obrar de una manera grande y poderosa en esta noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Esté atento en esta hora a lo que hoy Dios quiere hablar a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy el tema del mensaje en esta hora es el peligro de la victimización. ¿Cómo es el mensaje? El título: el peligro de la victimización. Amén. Así que hay que tener cuidado con ese espíritu de victimización, porque puede traer estragos en nuestras vidas que podemos lamentarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tomamos esta figura, cuando tomamos, aleluya, esta posición de victimización, bendito Dios,
aleluya, esto trae ataduras, ligaduras a nuestras vidas. Esto nos lleva a un estado, bendito Dios, de encerrarnos, aleluya, en nuestro pensar, en nuestra condición, y no nos deja ser libres para llegar a un arrepentimiento genuino. Bendito sea el nombre del Señor. Y aleluya, este tema de victimización, esta palabra, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, se logra, aleluya, ver en personas, bendito Dios, que toman una posición de ser, aleluya, victimización, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Personas que se victimizan por situaciones, por acciones que ellos mismos, aleluya, han llevado a cabo como errores, como cosas malas, como pecado, bendito Dios. Pero muchos toman esta posición de victimización, aleluya, para no reconocer su falta, para no reconocer su error, para escudarse en el victimismo, aleluya, y crear como una atmósfera que no los haga sentir culpables por lo que hicieron. A su nombre sea la gloria. Así que esto es un peligro para la vida del ser humano, y lo podemos ver a través de la palabra, de algunos ejemplos que vamos a ver en esta hora. Y uno de esos ejemplos de victimización, aleluya, lo vemos en el principio de lo que la Biblia registra, aleluya, con estos personajes llamados Adán y Eva. Bendito sea el nombre del Señor. Pero déjeme, aleluya, descifrarle qué es la victimización. Escuche bien, la victimización o el victimismo se refiere a un patrón de comportamientos que utilizan algunas personas para culpar a los demás y así evitar asumir su responsabilidad. Escuche bien lo que está diciendo, lo que significa la victimización. Es un patrón de conducta, de comportamiento que usan personas, aleluya, para culpar a los demás. Amén. En vez de culparse por sus malas acciones, por sus errores, por su pecado, aleluya, utilizan la situación para culpar a los demás. En vez de ver sus errores, tratan de buscar ocasiones, aleluya, fuera de contexto, para desviar el punto de referencia, para desviar la atención, bendito sea el nombre del Señor, de su vida, de su pecado, de sus malas acciones, y mirar y decir: fue por esto, fue porque Julanito un día me dijo esto, fue porque Julanita un día me dijo eso, fue porque yo vi esto, fue porque este hizo esto. Eso es victimización. Buscar situaciones, aleluya, para acomodarlas, escucha bien, a su situación y desviar la atención. Aleluya, es un peligro. La victimización es un peligro para la vida del ser humano. Cuando una persona se victimiza, utiliza esta estrategia para obtener ventaja de una situación. Amén. Utiliza, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, lo que está viviendo, aleluya, como una estrategia para obtener ventaja de alguna de esa situación. Hay, aleluya, personas que logran ser, aleluya, de victimización, victimistas, aleluya, de manera inconsciente. Hay veces que tomamos este rol de victimización de una manera inconsciente, y luego después nosotros nos ponemos a pensar, o Dios nos redarguye de que estamos haciendo mal, de que no hemos tomado la actitud correcta. Gloria al nombre del Señor.
como parte de un mecanismo de defensa que protege a la persona de vivir situaciones que generan dolor o los hacen sentir vulnerables. Muchos toman la posición de victimización para, aleluya, protegerse a sí mismo y evitar el dolor y, aleluya, evitar sentirse vulnerables. Yo no quiero sentirme así. Entonces buscan culpabilidad en los demás, en otras situaciones que están fuera de contexto a la realidad que esa persona está viviendo. A su nombre sea la gloria. Cuando una persona falla, peca, gloria al nombre del Señor, no puede tomar el papel de victimización, sino que esa persona tiene que ser consciente, aleluya, de mirar hacia adentro y ver su condición, ver que por dentro está mal. A su nombre sea la gloria. Porque la palabra enseña que de dónde vienen los pleitos y la guerra. De nuestro interior, dice el apóstol Santiago. De allí vienen los pleitos, la guerra. Es más, Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Porque del corazón salen las fornicaciones, los adulterios, los pleitos, la ira, la contienda. De eso sale del corazón y eso contamina la vida del ser humano. A su nombre sea la gloria. Entonces cuando nosotros, aleluya, de nuestro corazón salen estas cosas malas, nuestra actitud tiene que ser reconocer nuestros errores. Reconocer de que estamos mal. A su nombre sea la gloria. Porque cuando nosotros pecamos y fallamos, tenemos que reconocer que estamos mal por dentro. A su nombre sea la gloria. Y la persona que toma el papel de victimización no se analiza internamente, sino que busca cosas externas para desviar la atención. Y se refugian en lo motivacional. Y sacan palabras fuera de contexto para desviar la atención. Esta es una estrategia. Usted tiene que conocer el peligro de la victimización. Es una estrategia para desviar la atención. Esto no quiere decir que la persona que peca y falla no tiene más oportunidad para ser restaurado, para levantarse. Es todo lo contrario. Dios es un Dios que restaura, que levanta, pero la persona tiene que arrepentirse de su pecado, de su maldad. Tiene que reconocer su falla, su error, para que pueda ser restaurado. De todo lo contrario, esa persona nunca va a poder ser restaurada si no se arrepiente. Si no tiene un arrepentimiento genuino. A su nombre sea la gloria. Que los lleve, aleluya, a restaurarse, a cambiar, aleluya, que su corazón Dios lo haga nuevo. A su nombre sea la gloria. Es una evasión de la responsabilidad. El victimismo es una evasión de la responsabilidad. Todos nosotros somos responsables de nuestros actos. El vecino no es responsable de lo que yo haga. Yo mismo soy responsable de lo que diga, de lo que haga. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la persona que se victimiza hace evasión de la responsabilidad. Implica culpar a fuerzas externas por los propios fracasos y sufrimientos, en lugar de asumir la responsabilidad de las propias decisiones. Por el contrario, la Biblia llama al arrepentimiento y a la madurez personal, la madurez espiritual. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria.
por los propios fracasos y sufrimientos, en lugar de asumir la responsabilidad de las propias decisiones. Por el contrario, la Biblia llama al arrepentimiento y a la madurez espiritual. ¿A qué nos llama la palabra del Señor? ¿A qué nos invita? Al arrepentimiento genuino y a la madurez espiritual. Ahí es en donde se conoce la madurez espiritual. Cuando yo me arrepiento de una manera genuina. A su nombre sea la gloria. ¿Están entendiendo? El peligro de la victimización. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos, aleluya, victimizado. Desde nuestra niñez. Muchas veces tomamos ese papel, el niño, aleluya, toma ese papel, aprende a tomar ese papel de victimización. Se victimiza y busca factores externos para no sentirse culpable por lo que hizo. A su nombre sea la gloria. Muchos al niño le echan la culpa al hermanito, pero el hermanito no tuvo nada que ver, sino él. Y eso desde la niñez comienza, aleluya, a reflejarse en la vida del ser humano. A su nombre sea la gloria. La victimización cuando hemos fallado. Y en este ejemplo de la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, podemos ver el pecado de Adán y Eva. A su nombre sea la gloria. Ya muchos conocen la historia de que fueron engañados por la serpiente. De antemano, aleluya, a esto, antes que ellos fallaran y accedieran del fruto prohibido, ya Dios les había declarado de qué árbol, aleluya, no podían comer. Dios le dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, menos del árbol, aleluya, del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él coman, ¿qué pasaría? Morirán. Pero allí llegó la serpiente. Y la serpiente siempre va a llegar a la vida del ser humano para hacerlo pecar, para hacerlo fallar. El enemigo siempre estará presto allí para buscar una ocasión en nuestra vida para que nosotros fallemos, caigamos, cometamos un error. Pero el hombre no puede excusarse de, aleluya, de fallar, de pecar, porque ya Dios de antemano siempre ha advertido qué es lo bueno y qué es lo malo. La Biblia enseña de que el hombre es inexcusable delante de Dios. El hombre no tiene argumento humano para presentar una excusa delante de Dios y decir: yo pequé y fallé, hice esto por este motivo. El ser humano no lo tiene, porque ya dejaría Dios de ser todopoderoso. Siempre Dios advierte al ser humano de lo bueno y de lo malo. Y nosotros somos responsables de lo que nosotros decidimos. Nadie obliga a nadie a pecar, a fallar. A su nombre sea la gloria. Nadie obliga a nadie a fallar y a pecar. La persona que se victimiza busca un factor externo para responsabilizar, para echarle la culpa y no ver su condición interna. Y esta es una noche para mirar nuestra condición interna y mirar cómo estamos espiritualmente. Porque una persona no cae de la noche a la mañana. A su nombre sea la gloria. Ya eso viene minando desde tiempo hasta que llega el día de la consumación de lo que un día nació en su interior. Porque ¿de dónde viene eso? De nuestro interior, del corazón. Viene todo lo malo. Y eso lo tuvimos tocando en uno de los devocionales de caballeros.
acerca de dónde viene, aleluya, los pleitos, la guerra de nuestro interior. Y eso nos lleva a entender nosotros que de dónde nace el mundo pecaminoso, del interior del ser humano. Muchos ven lo externo y dicen el mundo pecaminoso. El mundo es una creación, pero cuando hablamos del mundo pecaminoso, nace del corazón del ser humano. Esta tierra sin el ser humano sería una tierra limpia y sin pecado. Pero ¿cómo se produjo el pecado en la tierra? A través del ser humano, de Adán y de Eva. Desde ellos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, se produjo el pecado sobre la faz de la tierra, accediendo del fruto prohibido. Y la serpiente llegó para decirle: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eso dijo la serpiente, porque la mujer le dijo: si comemos de él, Dios nos dijo que vamos a morir. Pero la serpiente le dijo: no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman del árbol, del fruto, sus ojos serán abiertos y conocerán todas las cosas como Dios. Mire la estrategia que usa el enemigo para engañar a una persona. Trata de transgiversar lo que Dios ha dicho y disfraza una verdad, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, para ocultar una mentira y un engaño. A su nombre sea la gloria. Entonces vemos que ellos acceden al fruto prohibido, porque dice que la mujer Eva vio que el fruto era ¿qué? Codiciable, era bueno para comer, y comió de ese fruto. ¿Y qué pasó? Comió ella sola. Le dio a Adán, a su esposo, a su carne. Y Adán, ni corto ni perezoso, también comió del fruto prohibido. Y ambos cayeron en su pecado. Así que cuidado de compartir el fruto prohibido. Hay personas que comen ellos del fruto prohibido y también lo comparten con otras personas para hacerlos caer, para hacerlos fallar. A su nombre sea la gloria. Pero ya Dios le había advertido a Adán que no comieran del fruto prohibido. Pero ¿a quién llegó la serpiente primero? A la mujer. Y por medio de la mujer, el hombre también falló. Así que la mujer tiene que estar bien parada, cimentada en lo que Dios ha dicho. Porque la mujer, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, la serpiente va a llegar para, aleluya, enredar a la mujer, para, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, para hacer pecar a su familia, para que su familia se derribe. Por eso la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Y luego que ellos comieron del fruto prohibido, ¿qué pasó? Se abrieron sus ojos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Y dice la palabra que se escondieron en el huerto, sobre las ramas, sobre las matas. Allí se escondieron. Y dice que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién os enseñó que estaban desnudos? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y mira el versículo 12, porque allí entra la victimización. Mira el versículo 12 lo que dice. Todos tienen su Biblia allí. Versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
¿Qué dijimos en el comienzo que es la victimización? Que va de qué? Su responsabilidad y busca factores externos para echarle la culpa. Eso es la victimización. En vez de Adán analizarse y decirle a Dios: Dios, perdóname porque fallé. Tú me dijiste que no hiciera eso y yo lo hice. Pero ¿qué dijo el hombre? La mujer que me diste por compañera me dio de comer del árbol y yo comí. O sea, le echó la culpa a la mujer. A su nombre sea la gloria. Pero ambos eran responsables de comer del fruto prohibido. Porque si Eva comió del fruto, Adán tenía que decir: espérate, hiciste mal, desobedeciste la orden de Dios, yo no voy a comer de ese fruto prohibido. Pero cuando ambos acceden al fruto prohibido, en vez de autoanalizarse y decir: fallamos, perdónanos. Y si usted mira la palabra, ellos nunca le pidieron perdón a Dios. Nunca reconocieron que fallaron, sino que ambos echaron la culpa, evadieron la responsabilidad. Escuche bien, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Victimización. Adán le echó la culpa a Eva y dijo: la mujer que me diste por compañera, ella me dio de comer. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. Eso es la victimización. Evade la responsabilidad y le echa la culpa a Julanito, a Julanita, pero menos, aleluya, reconocen su culpa. Hay personas que dicen: yo nací así, me crié así. Eso es victimización. En mi casa me formaron así y por eso yo soy así. Eso es echarle la responsabilidad, la culpabilidad a factores externos. Porque todos nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad en Dios de marcar diferencia, de ser diferente. Aunque venimos de un pasado oscuro, aunque venimos de una casa pecaminosa, idólatra, donde no estaba Dios, Dios nos ha llamado a nosotros a tener la capacidad de marcar la diferencia. Por eso la Biblia habla de hombres que marcaron la diferencia. Aunque vinieron de un pasado oscuro, no se refugiaron en eso, sino que Dios los cambió, los transformó, les creó un nuevo corazón, les cambió su pensamiento y ellos, aleluya, comenzaron a partir de allí una vida diferente. El peligro de la victimización. Pero como sabemos en la palabra, todas acciones tienen sus consecuencias. Y es más grave cuando la persona se victimiza. Las consecuencias son mucho más graves. Porque Dios nos llama al arrepentimiento. Pero igual sufrimos consecuencias. Pero la persona que se victimiza se encierra en su condición y no se arrepiente. Por eso es el peligro de la victimización. Es un peligro para el ser humano, porque lo ata, lo cautiva en su condición y no lo deja ser libre. No lo deja ser libre. ¿Y cuáles fueron las consecuencias para ellos? No se arrepintieron, se victimizaron. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Dice Dios que a la mujer le dijo: aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre, ¿qué le dijo? Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso nosotros, aleluya, sudamos
para conseguir el sustento para nuestra casa, como consecuencia al pecado que un día Adán y Eva cometieron. Por eso en esta vida todo es trabajoso. Lo que cuesta, lo que en verdad tiene valor es trabajoso. Pero hay personas que buscan el lado fácil para conseguir las cosas, evadiendo las consecuencias que Dios un día dijo. A su nombre sea la gloria. Pero no se queda allí las consecuencias. Lo más grave, aleluya, es lo que dice el versículo 22. Mire lo que dice. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Dios dice que los echó del huerto. Y cuando Dios echa a alguien, eso es feo. A su nombre sea la gloria. Cuando uno es echado de un lugar, eso es feo. Pero Dios lo hace también cuando no nos arrepentimos de una manera genuina. Cuando ocultamos nuestro error, cuando ocultamos nuestra falla. Pero de Dios nada se puede ocultar. Él lo sabe todo y lo conoce todo. Podemos ocultarnos del hombre, podemos ocultarnos del líder, podemos ocultarnos del pastor, podemos ocultar de los hermanos de la iglesia, pero el ojo de Jehová recorre toda la tierra y Dios sabe nuestra condición. Cuando fallamos, cuando pecamos, Dios lo sabe. Y no hay pecado que quede oculto. Todo Dios lo dará a conocer, a las buenas o a las malas. A su nombre sea la gloria. El peligro de la victimización, porque esto trae consecuencias graves sobre nuestra vida. Dios los echó del huerto del Edén, los sacó porque no hubo un arrepentimiento en ellos. Ellos mismos fueron culpables de su victimización, fueron culpables de sus errores y Dios los sacó del huerto. Cuidado con la victimización, porque Dios nos puede sacar de lugares porque nos victimizamos, porque no reconocimos nuestros errores y nuestra falla. Y la mano de Jehová nos sacará de donde estamos. Porque el huerto le pertenece a Dios. 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 Y Él decide qué hacer con el huerto. Él decide qué hacer con su iglesia. Él decide qué hacer. A su nombre sea la gloria. Cuidado, porque Dios nos puede sacar del huerto. A su nombre sea la gloria. ¿Quieren otro ejemplo? Primera de Samuel capítulo 13. ¿Cuántos están entendiendo? Quizás muchos dirán que en este tipo de palabras no hay amor, pero es todo lo contrario. Porque la Biblia dice que, aleluya, el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige, lo disciplina. Y allí hay amor. Aunque el hijo lo ve como un castigo, como una reprensión, desde la óptica del padre, lo ve como una corrección por el bien de su hijo. Muchos dirán, en este tipo de palabras no hay amor, pero todo lo contrario. Hay que analizar las escrituras
Porque allí es cuando el amor de Dios más se manifiesta sobre la vida del ser humano. Porque nos está abriendo los ojos de nuestra condición, de nuestra realidad. Y Dios nos está diciendo: cuidado, mira cómo estás viviendo. Necesitas cambiar. Por tu bien necesitas cambiar. Aunque hayan consecuencias graves sobre nuestra vida, aún el amor sigue estando de parte de Dios para con la vida de aquella persona que falla, que peca. El amor de Dios sigue estando allí para restaurar y cambiar a esa persona, para sacarla de la victimización. Primera de Samuel, a su nombre sea la gloria. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 10. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 10. El tiempo avanza, así que hay que meterle turbo. Primera de Samuel capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 13. A su nombre sea la gloria. ¿Ya lo tiene? Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. A su nombre sea la gloria. Versículo 9 del capítulo 13. Versículo 8 vamos a leerlo. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. A su nombre sea la gloria. Capítulo 10 del Primera de Samuel, mire lo que dice, versículo 8. Capítulo 10, versículo 8. Luego bajarás de delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer el holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Palabras de Samuel, ¿a quién? A Saúl. Le dijo: espera 7 días, que dentro del 7º día yo voy a ir a ti y ofreceré el sacrificio. Porque Samuel era el sacerdote, era el encargado conforme a la ley de ofrecer los sacrificios a Dios. Saúl, ¿quién era? El rey. Y no, aleluya, no le pertenecía a él ofrecer los sacrificios, sino al sacerdote. Pero dice que la palabra que el pueblo estaba, aleluya, estaba desertando porque tenían guerra contra los filisteos. La gente estaba alborotada, algunos dicen que estaban miedosos, otros se escondían, el pueblo se le desertaba, se iba, y él se sintió tan presionado que hizo lo que no debía hacer. A su nombre sea la gloria. Hizo algo que no le correspondía.
hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto lo usa como excusa para victimizarse de su error. Y Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. O sea, no pensaste lo que ibas a hacer. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. No lo guardaste, no guardaste la palabra, el mandamiento. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. ¿Consecuencia qué? De la victimización. Entonces Saúl se victimiza. ¿Por qué? Porque el pueblo ¿qué? Se le desertaba. El pueblo, aleluya, lo estaba llevando a un estado de ¿qué? De opresión, de encerramiento, de desespero. Y él, por no sentirse así y ver que el pueblo se iba, ¿qué hizo? Lo que no debía hacer. Cometió un error, cometió una falla. Se escudó, aleluya, en esta situación para ocultar su propio error y echarle la culpa ¿a quién? Al pueblo. Echarle la culpa por ellos, porque ellos se desertaban, porque muchos tenían miedo y por eso yo corrí y tú no llegabas en el plazo señalado. Tú no llegabas en el plazo señalado y hice lo que hice. Pero no se arrepintió. Buscó como culpables al pueblo por lo que ellos estaban haciendo, pero no miró su propio error. Entonces, que el desespero no nos lleve a nosotros a cometer un error y a fallar. Porque el desespero por la situación que nosotros estamos viviendo nos puede llevar a pecar y a fallar. Por lo que otros hagan, por lo que otros digan, eso no nos puede llevar a nosotros a quebrantar el mandamiento de Dios. A su nombre sea la gloria. Porque somos responsables de lo que nosotros hacemos. A su nombre sea la gloria. Primera de Samuel capítulo 15. A su nombre sea la gloria. Primera de Samuel capítulo 15. Hay otra acción de Saúl que también se escudó, se victimizó. Aleluya. Tomó esa actitud de victimista. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 20. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos lo tienen? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gat, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Y qué le había dicho Dios a Saúl por medio de Samuel? Que destruyera ¿a quién? A Amalec, a todo lo que tenía, a niños, a ovejas, a ganado, que destruyera todo. Pero ¿qué hizo Saúl? Perdonó lo mejor del pueblo de Amalec. Trajo vivo al rey, bendito sea el nombre del Señor, y trajo, aleluya, lo mejor de las ovejas, de las vacas, bendito sea el nombre del Señor, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, le dijo a Samuel en Gilgal. O sea, él dijo, aleluya, bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. O sea, él estaba diciendo, he cumplido lo que Dios me dijo. Pero mentira, no cumplió lo que Dios le dijo. Estaba mintiendo. Y la persona que se victimiza
cambia, aleluya, las cosas. La persona que se victimiza cambia el orden de las palabras, de lo que se dice. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué hace? Miente. Miente para cambiar, aleluya, el orden de lo que se dijo. Sabiendo la persona cómo son las cosas. Pero el victimismo lo lleva a eso, a mentir, a decir cosas que no son ciertas, a decir cosas que no se han dicho, que no es como se dijeron. A su nombre sea la gloria. Eso hace el victimismo en una persona cuando se escuda en ello. Él dijo: he obedecido la voz de Jehová, pero no obedeció ninguna voz. Hizo todo lo contrario a lo que Dios le dijo. Dios le dijo: destruye todo, pero perdonó lo mejor y al rey. Y esto causó, aleluya, enojo en Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también ¿qué? Te ha desechado para que no seas rey. El peligro de la victimización hace, aleluya, que Dios nos deseche, que Dios nos eche, nos saque del huerto, que Dios nos eche y nos quite el reinado. Porque si el hombre no cuida lo que Dios le ha dado, Dios un día se lo quitará. A su nombre sea la gloria. ¿A quién le vas a echar la culpa cuando Dios te quite algo? Tienes que mirar tu interior. Tienes que mirarte y reconocer tu falla, tu error. El pecado tiene sus consecuencias, pero la victimización tiene consecuencias mucho más graves. A su nombre sea la gloria. Y Saúl falló en una ocasión y volvió a fallar nuevamente, pero no hubo un arrepentimiento. Porque el victimismo no te lleva a reconocer las cosas ni a arrepentirte. Te lleva a escudarte en tu situación y no reconocer que estás mal. Hay gente que no reconoce que está mal. Por dentro está mal. Y eso lleva a un proceso de cambio, de transformación, de sanidad. Esto no es que ya el otro día ya soy un hombre diferente, no. Tienes que cambiar. Eso es un proceso. Y lo que un día Dios nos dio, Él un día también nos lo puede quitar. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Al hermano, a la hermanita? Hay que echarnos toda la responsabilidad nosotros y asumir lo que hemos hecho. A su nombre sea la gloria. Y no buscar factores externos para desviar la atención. ¿Qué quería hacer Saúl? Buscar factores externos, ¿para qué? Para desviar la atención de Dios. Pero la atención de Dios nunca será desviada. Él sabe lo que está mal. Él sabe de quién es la responsabilidad. Él sabe, a su nombre sea la gloria, el origen de todas las cosas. Aunque intentemos, aleluya, cambiar las cosas, cambiar las palabras, cambiar el orden, buscar otras personas para echarle la culpa, Dios sabe el origen del pecado. Dios lo sabe. Dios sabe dónde nace. Dios sabe a qué hora. Dios sabe a qué minuto. Dios sabe en qué instante. Dios sabe con qué persona. Dios sabe en qué situación. Dios sabe en qué lugar. A su nombre sea la gloria. Dios lo sabe todo. A su nombre sea la gloria. Bríndale un fuerte aplauso. Él lo sabe, Él lo sabe. No es de la noche a la mañana. Ya Dios lo sabe cuándo se originó, cuándo nació en el corazón. Su nombre sea la gloria. El peligro de la victimización. Pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención?
versículo, a su nombre sea la gloria, versículo 30 del capítulo 15, versículo 30. Mira el peligro de la victimización. Y él dijo: yo he pecado. O sea, reconoció que pecó. Pero ahí aparentemente todo iba bien. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Será que está bien lo que él estaba pidiendo? Estaba pidiendo honra cuando él había fallado y había pecado. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? ¿A quiénes honra Dios? ¿A quiénes honra Dios? A los que le honran. La Biblia lo dice, que Él honra a los que le honran. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30. Versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho, de tu casa y de la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, Saúl estaba pidiendo honra cuando la acción de él era arrepentirse. Yo he pecado, yo he fallado, necesito arrepentirme. Dios, perdóname. Pero estaba pidiendo honra para ocultar su pecado. A su nombre sea la gloria. La persona que se victimiza busca honra para ocultar su pecado, para decir: no lo digas a nadie. Eso es una honra para él. Esa es una honra para esa persona. No lo divulgue, porque eso es una honra para esa persona. Esa persona lo que tiene que hacer es humillarse y pedirle perdón a Dios. Cuando hacemos esto, tenemos que humillarnos, pedirle perdón a Dios, reconocer nuestra condición. A su nombre sea la gloria. Reconocer y no pedir honra, porque la honra no va a llegar, porque Dios honra a los que le honran y a los que desprecian. La persona que se victimiza desprecia la palabra del Señor, y Dios, ¿qué? Aleluya, los tiene en poco, los desecha, los saca, los aparta, porque no se ha arrepentido. El peligro de la victimización lleva a una persona a tal punto de buscar honra para desviar el punto de referencia de su condición. El peligro de la victimización. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El victimismo cuando fallamos, pero también hay una victimización en nuestra condición. ¿Y quién se victimizó en su condición? Gedeón. Dios lo llamó para que fuera juez sobre el pueblo de Israel, porque estaban, ¿qué? Cautivos por los madianitas. ¿Y qué le dijo Gedeón a Dios? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Si mi familia es pobre en Manasés, yo el menor de la casa de mi padre. Eso es victimización en nuestra condición, en nuestro estado social, en nuestra condición económica. Allí también el ser humano se victimiza y pone, aleluya, esa condición de lo que vive, de lo que siente, de la realidad suya, como una excusa para decirle a Dios: tú no me puedes usar porque esta es mi condición.
Pero a Dios no tiene en cuenta nuestra condición económica. Dios no tiene en cuenta nuestro estrato social. Lo que a Dios le importa es que, aleluya, haya una persona con el corazón dispuesto a creerle a Dios. Que si Dios ha dicho que lo quiere usar, esa persona tiene que creer que Dios lo puede usar a su nombre. No podemos victimizarnos en nuestra condición, en que no tenemos, en que somos pobrecitos, en que nos falta ropita, en que nos falta zapatico. No, Dios nos quiere usar porque Él ve un corazón que puede ser, aleluya, usado para la gloria de Dios. Él ve una vida, un hombre, una mujer que puede ser usado para la gloria de Dios. Eso es victimización, escudarse. Pero Dios rompe esa barrera con su palabra. Dios rompe ese obstáculo con su palabra para decirnos: yo te quiero usar. Yo te quiero usar en este tiempo para cosas grandes, para cosas poderosas. Coloquémonos sobre nuestros pies. A su nombre sea la gloria. Moisés se victimizó también y dijo: yo soy tartamudo, no sé hablar, ¿para qué me vas a enviar? Pero lo estaba enviando el yo soy para decirle: aleluya, yo soy el que hago todas las cosas. A Gedeón Dios le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. No es tu fuerza, no es mi fuerza, es la fuerza de Dios. Él sabe nuestra condición, Él sabe nuestro estado, pero es la fuerza de Dios la que nos va a llevar a nosotros, aleluya, a grandes cosas en el Señor. El peligro de la victimización. David fue un hombre que falló, que pecó, que intentó ocultar su error, pero el profeta le descubrió su pecado. ¿Y qué hizo David? Se humilló y le pidió perdón a Dios. Salmo 51, quiero leer este texto. Allí David desnuda su corazón para Dios. Mire lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. A su nombre sea la gloria. Un hombre que reconoció su pecado, su falta, se miró internamente y entendió que su corazón tenía que ser cambiado. Le dijo a Dios: límpiame, cambia mi corazón, crea en mí un corazón nuevo. Él dijo: en pecado me concibió mi madre. Pero no usó eso como victimización, para decir: lo que he hecho lo hice porque en pecado me concibieron. No, él reconoció que su pecado estaba delante de Dios y le dijo a Dios: no quite de mí tu Santo Espíritu. Lo que otros no hicieron, él le dijo con todo el corazón, con el corazón en la mano, le dijo a Dios: mi pecado está delante de ti, es grave lo que hice.
No merezco perdón, pero Él dijo, te ruego que no quites de mí tu Santo Espíritu. Podemos perder cualquier cosa, pero el Espíritu de Dios estará con nosotros para restaurar nuestra vida. Levanta tus manos a los cielos y dale gloria al que vive.